Los saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Y esperando en Dios, de antemano le doy las gracias por la atención que usted va a prestar a escuchar la palabra de Dios en este momento. Así es que vayamos al consejo de la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:5 nos dice así la palabra del Señor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en Apocalipsis, en el mismo libro de Revelación, el capítulo 5, del versículo 9-10, dice: porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido. O sea, nos ha comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Padre, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra en este lugar y prepara los corazones que estén dispuestos no solamente a ser oidores, sino hacedores de ella. Te lo pido en el dulce nombre de mi Salvador, Jesús de Nazaret. Amén. El precio más alto que jamás se pagó es el tema que quiero ahora compartir con ustedes en este momento. Aquí en estos textos que acabo de leer se describe el precio más alto que jamás se pagó en toda la historia. ¿Por quién? Por ti y por mí que tú me estás escuchando. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, del 19 al 20, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que Dios mora dentro de nosotros. Y si usted quiere buscar la presencia de Dios, mejor deje que la presencia de Dios se manifieste en usted, en nosotros, porque somos templo. Y más allá, el escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios. Entonces sigue diciendo: el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido, dice aquí, comprados por precio. Y más adelante vamos a ver a qué precio tuvo que pagar nuestro Salvador Jesús de Nazaret por usted que me está escuchando, por este tu servidor. Entonces glorificad pues a Dios, dice aquí, en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales no son nuestros, dice aquí la Escritura, los cuales son de Dios. Cuando Dios creó al hombre según su imagen, escuche bien, fue propiedad y es propiedad de Dios, pero luego cambió de paternidad. O sea que el hombre rehusó, negó la paternidad de Dios y llegó a ser del diablo. ¿Por qué? Usted conoce la Biblia, en el huerto del Edén, ¿verdad? Ahí pecó, desobedeció. Dice, al pecar el hombre, Satanás llegó a ser entonces su padre, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor. Y más adelante dice la palabra del Señor, por cuanto, eso fueron las consecuencias, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí dice la palabra todos. Pastores, obispos, sacerdotes, papas, María, Pablo, José, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice aquí. Dice, con esto ya no pertenecía al Dios vivo, sino que Satanás disponía de él de ahí en adelante. Porque así está escrito, ¿verdad? En 1 Juan 3:8 dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Su servidor, antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, yo era del diablo. ¿Por qué? Porque practicaba el pecado. Desde el principio, Lucifer, sabemos que se rebeló el primer pecado contra Dios. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Nos dice en 1 Juan 3:8. Así es que estos, Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. Y no era una manzana, no era un membrillo, ninguna otra fruta. Dice que el fruto del bien y del mal. Así es que tuvo que sacarlos para que no comieran del árbol de la vida. Por eso nos envejecemos, por eso nos enfermamos,
porque la naturaleza caída, eso fue las consecuencias. El Señor Jesús les echó de ver la hipocresía de los religiosos en los tiempos del Señor, y lo sigue haciendo en estos tiempos, diciéndoles ahí en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Recordemos que hay mucha gente que dice que todos somos hijos de Dios. No. Aquí Jesús está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está diciendo a los religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los hipócritas. Así es que no todos somos hijos de Dios, dice ahí la palabra. Somos criaturas que le pertenecen al Señor. Pero por eso dice el Señor: y predicad mi evangelio, mi palabra, a toda criatura. A toda criatura. Cuando ya aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Así lo dice la palabra, yo no lo digo. Así es. Y los deseos de vuestro padre, le siguió diciendo, queréis hacer. Él ha sido, dice aquí la palabra, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él, porque él es el padre de mentira, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice aquí, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el apóstol Juan llama lo suyo a esta gente, o sea, su propiedad del Señor Jesucristo. Porque en Juan, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 11, mire lo que dice aquí, escuche, nos dice así: a lo suyo vino, o sea, a los judíos, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y así hay mucha gente que no quiere recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Prefieren estar, ¿verdad?, y dándole la honra y la gloria a ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen pies y no caminan, que tienen manos y no palpan. Así es que nuestro Dios no es de yeso, ni de oro, ni de cobre. Nuestro Dios es espíritu. Y recordemos que lo dice la palabra, que Él se levantó de entre los muertos, el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos. Y si Dios le levantó el Espíritu de Dios, Dios nos ha de levantar también a cada uno de nosotros, de los que creemos y depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, que es ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más sigue más adelante, más a todos aquellos que lo recibieron, si usted ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dice, ya es salvo. Así de fácil, dice la Escritura. No es que tiene que pagar un precio. El precio que tenemos que pagar es que reconozcamos que Jesucristo fue al monte Gólgota y murió por usted y por mí, y que murió y que derramó su preciosa sangre por usted y que nos compró porque estábamos perdidos. Todos estábamos perdidos. No había justo nadie, solamente hay uno justo, porque en él no hubo mentira ni engaño, y ese es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eran pues personas que eran propiedad de Cristo ellos, pero preferían la paternidad del diablo. Nosotros hemos preferido la paternidad de Dios. Así. Esta es la horrible apostasía que podemos ver en vuestros días. Así es que tenemos que hacerlo así. Hay mucha gente, ahorita venía escuchando por la radio, que por qué Dios permite, si es un Dios de amor y de misericordia, ¿por qué hay tantos niños que están sufriendo hambre? Recordemos que Dios es soberano y que Dios no tiene la culpa de esto. Nosotros somos los seres humanos con la ambición del poder, del dinero, de todo eso. Eso es lo que estamos ocasionando el ser humano. Pero Dios no tiene la culpa. Él nos dio un libre albedrío para hacer las cosas como deberían de hacer las cosas. Pero desgraciadamente estamos en un mundo perdido, en una cloaca, en un basurero, que solamente Dios puede ayudarnos y rescatarnos a aquellos que verdaderamente ponen su mirada en el Señor, y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo para hacer lo que no nosotros queramos hacer, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Dios no es el culpable de tanta miseria. Dios no es el culpable de tantas guerras. Dios no es el culpable de nada de esto. Simple y sencillamente existe un Dios, pero Dios
está, válgame la redundancia, ¿verdad? Dios no es que sea su voluntad, en el sentido permisivo, válgame la redundancia, lo permite, pero no es la voluntad de Dios. De que los niños estén sufriendo de hambre, de que haya tanta enfermedad. Esas son las consecuencias del pecado. Por eso nos enfermamos, vuelvo a repetirle. Por eso hay tanta enfermedad. Pero este cuerpo, tarde o temprano, ¿verdad? Corruptible, se volverá incorruptible y estaremos con el Señor para toda la eternidad. Así es que el origen del pecado, la rebelión contra la voluntad de Dios, está en el diablo. Pues mire lo que nos dice la palabra del Señor, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y si yo pertenecía antes a Satanás, al diablo, pues claro que practicaba el pecado. Pero ahora su preciosa sangre, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en el monte Gólgota, ahí me redimió, me compró. Ahora cambié de paternidad. Mi padre era Satanás, el diablo, pero ahora mi padre es Jesucristo, mi Señor, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora no lo practico porque soy comprado con el Señor. Con esto no quiere decir que no fallo y que no pego, pero y si pego, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo. Él es mi abogado, que me atiende luego. No me pone una cita, ni me dice vente mañana ni pasado. Inmediatamente, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. El que a mí viene, dice la Escritura ahí, yo no le echo fuera. Así de fácil es la palabra de Dios. Así de sencilla, simple y sencillamente tenemos que reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Si yo como cristiano peco conscientemente, escuche bien, si yo como cristiano peco conscientemente diciendo voy a mentir, voy a decir malas palabras, voy a contar chistes de doble sentido, voy a adulterar, al cabo después voy al altar o me encierro en el cuarto y le pido perdón a Dios y asunto resuelto, eso está mal. Eso es mal, eso es practicar el pecado. Pero como tenemos la naturaleza caída, entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y tenemos que saber de antemano que el espíritu es el que nos va a ayudar a seguir adelante, ¿verdad? No podemos decir, es que yo no peco. El que dice que no peca, le hace mentiroso a Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Todo le fallamos. Si no es con nuestra palabra, nuestro pensamiento, con nuestra vista, con lo que sea, le fallamos al Señor. Por eso tenemos al único intermediario entre Dios y los hombres. No es una mujer, no es un hombre, no es un pastor, no es un obispo, no es un papa, no es nadie. Es nuestro Señor Jesucristo, lo dice en Timoteo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, y si vuelvo a repetir esas cosas, la vuelve a pedirle a Dios y se acabó, listo para resolverlo todo esto, ¿verdad? Y no es así, no es así. Yo voy los jueves, como les decía, a un centro de rehabilitación a dar consulta ahí. Y hay muchas mujeres. Ahorita me acabo de encontrar uno antes de llegar aquí, a este lugar. Me dice, creo que ya no voy a regresar, hermano, porque ando buscando a mi madre. Mi madre se inyecta heroína. Y él andaba limpiando los carros ahí. Y le dije, pues síguele buscando, pero no te olvides de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que a veces dejan el lugar y vuelven otra vez a entrar porque están luchando. Es una lucha continua, ¿verdad? Si usted fue drogadicto, me entiende. Yo fui alcohólico. Entonces prácticamente los entiende. Le decía, ya no, hasta que Cristo me libertó. Entonces ellos están luchando por ese lado y vuelven a caer. Y salen y pasan un año, y pasan 2 años y vuelve otra vez a caer. Y es una lucha tremenda. Y cuando estoy ahí en el servicio, miren, lo que no pasa en la iglesia donde estoy pastoreando, en el tabernáculo, en el Mariano Matamoros, o en el Emanuel en la presa, estas personas caen de rodillas y claman y gimen como niños clamando al Señor. Ahora, yo me pregunto, ¿practican el pecado? ¿Son hijos del diablo? Mi hermano, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos, porque ellos están luchando también, así como usted también está luchando por no decir mentiras, o estoy luchando para no blasfemar, para no decir chistes de doble sentido, y estoy luchando para no pensar cosas desagradables ante Dios, y estaremos luchando todo el tiempo hasta que el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? El que dice que no peca, entonces, ¿qué le hace mentiroso? Lo hace mentiroso a Dios. Así es que es importante reconocer que por el pecado de los primeros hombres, toda la humanidad fue afectada, ¿verdad? Según
cuerpo, alma y espíritu. Yo tenía tanto tiempo no creyendo esto de que el que practica el pecado entre nosotros como seres humanos, como cristianos, decía, ¿cómo vamos a hacer del diablo? ¿Verdad? Pero si lo hacemos, repito, conscientemente, voluntariamente, ya es muy diferente. Ya es muy diferente. Pero ¿cómo puedo explicarles a las personas? No encuentro la forma, la manera. Es como cuando alguien me preguntara, ¿qué es la salvación? No hay palabras humanas para descifrar y decirle, la salvación es esto, así, 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 hasta que tú no lo vivas, hasta que nosotros no lo vivamos, ¿verdad? Recuerdo una ocasión cuando yo llevaba psiquiatría en el DF, México, que estaba en la Universidad Autónoma de México. Llevaba psiquiatría y fuimos a un lugar, a un centro médico. Ahí era un lugar, centro psiquiátrico. Era un lugar que en ese tiempo, ya hace aproximadamente unos 38 años, 40 años, había cerca de 800 personas con problemas psiquiátricos. Y llevaban a un lado los más que no estaban muy, vamos a decir, violentos, y había áreas diferentes y había otras áreas donde estaban unos 30, 40 que yo llegué ahí desnudos, rapados, haciendo sus necesidades fisiológicas en un lugarcito a un lado de la pared como animalitos. Fui, y otros que no se podían mover, llenos de moscas, y había un lugar donde estábamos nosotros y estaban también ellos. Entonces uno de ellos me llegó y me dijo, ustedes son médicos, ¿verdad? Me vieron con la bata. Dijo, sí, y vienen a estudiarnos, vienen a saber qué es estar loco. Digo, pues sí, le dije, pero nunca van a saber lo que es estar loco. Y yo me quedé, dije, pensando, dije, ¿y por qué dices tú que nunca vamos a ver lo que es estar loco? Porque para saber lo que es estar loco, dice, tienen que estar como nosotros. Y yo me quedé pensando, caray. Así es que para saber lo que es la salvación tenemos que experimentar y válgame la expresión, la redundancia, experimentar experiencia personal que nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, dice aquí la palabra, dice más adelante, o sea que fue arrastrada juntamente con ellos la caída de ellos por el pecado original. Y ahora muchas religiones dicen el pecado original. El pecado original fue una relación sexual, por eso sacan la manzana mordida. No, el pecado original fue aquel, ¿verdad?, que tomaron del árbol prohibido del bien y del mal. Para Dios es honroso el matrimonio, nos dice más adelante en Hebreos. Dios no va en contra de una relación sexual. Ahí nos dice, el hecho sin mancilla es bonito y hermoso. Pero ellos fallaron a comer del árbol del bien y el mal. Y para que no comieran del árbol de la vida, los sacó de ahí. Imagínense que hubieran comido del árbol de la vida, entonces nunca hubiéramos muerto. Siempre estuviéramos con la diabetes, con la tuberculosis, con el SIDA, con el cáncer y toda variedad de cáncer que hay. Pero Dios en su grande misericordia los echó fuera. Pero vamos a ver más adelante, dice, toda la humanidad cayó bajo la esclavitud. Yo era antes esclavo del pecado, esclavo de Satanás, era criatura de Satanás, mas no era hijo de Dios. Y el poder de Satanás bajo la potestad de las tinieblas. Por eso el diablo es llamado en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, mire lo que escribe en el capítulo 4, dice aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y eso venía yo escuchando. Y no podemos justificar el incrédulo de decirle, es que cegó mi entendimiento y por eso no comprendí. No, tampoco. La Biblia dice también que el faraón se endureció una y otra y otra y otra, al rato que endureció el corazón, porque ya no quería entender sobre las placas de Egipto para que saliera el pueblo de Israel, el primer éxodo. Así es que dice aquí, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero cuando estamos dispuestos, cuando usted está dispuesto a aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, entonces el Espíritu Santo le da revelación de la palabra y le da entendimiento. Estas personas que yo venía escuchando por la radio, ¿ya? Filosofía, tantas cosas que verdaderamente estaban fuera de la palabra de Dios. Que por qué Dios hace esto, que por qué Dios hace lo otro, que por qué Dios esto. No, Dios no es el autor del mal, Dios es el autor del bien. Y Él te atrae con lazos de amor, no te atrae por medio de una enfermedad, no te atrae para que te atropelle el tren, o te atropelle un carro, que te atropelle algo y por eso veniste a Cristo. No, Él te atrae con lazos de amor, de misericordia. Y válgame la expresión, Él permitió también que Satanás hiciera lo que nosotros, ¿verdad? Lo que Él quisiera de nosotros, pero con el permiso de Dios. Tenemos el libro, una experiencia, el libro de Job, ¿verdad? Un hombre justo, íntegro, que era el más rico del mundo. Y mire lo que pasó en unas horas, en un día. Todo lo perdió. Y sus amigos pensaban que porque estaba mal con Dios. Dios lo permitió para que Satanás se diera cuenta de la integridad y que no iba a argumentar nada él en contra de Dios. Dios da y Dios quita. Sea el nombre de Dios glorificado. Así es que esto lo dijo el mismo Señor Jesús al enfrentarse al mayor conflicto con Satanás en el Gólgota. También, mire, no hablaré ya mucho con vosotros, lo dice en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Así lo dice el Señor. El Señor sabía que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nosotros tenemos ahora la paternidad, es Dios. La paternidad de Satanás la tienen todos aquellos que no aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aquellos que se niegan a aceptar que hay un Dios. Simple y sencillamente, cuando usted voltea a ver un pajarito, cuando usted a ver las plantas, los árboles, todo eso, nadie puede hacerlo, el hombre. Nadie puede hacerlo. Cuando veo al bebé, cuando llevé ginecología y obstetricia, cómo checábamos al bebé dentro del vientre de la madre, cómo salían sus deditos cuando salió, su lengua, su nariz, sus ojos, tantas venas, arterias y venas que corren dentro de su organismo. Todo eso es un milagro. Nadie puede clonar algo a un niño. Es más, nadie puede hacer un óvulo de los seres humanos. Nadie puede hacer un esperma. Nadie. Solamente la mano de Dios. Y aún así, usted podrá decir, pero entonces, ¿por qué tanta gente mata a niños dentro del vientre de la mujer? Porque simple y sencillamente la mujer dice, este es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Entonces, ¿por qué Dios los permite? Porque Dios es soberano. ¿Y qué es la soberanía? Es lo que Dios permite en su vida. Porque Él si quiere hacerlo, no hacerlo, después deja de hacerlo y lo hace donde quiera, y si no, lo hace, y si no quiere hacerlo, es la soberanía del Señor. Así es que debemos de entender bien que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y esas personas que yo venía escuchando, siempre echándole la culpa a Dios. Pero en el momento, si no han aceptado, y si no aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él les va a decir, mira, yo no hice esto. Y esto está aquí por el hombre, por ustedes, por la ambición del poder, por la ambición del dinero, por la ambición del sexo, por la ambición de tener más y más y más. Y esa dejan morir a tanta gente. Como un gobernador que dejaba morir a los niños, que en lugar de darle la quimioterapia les daban agua destilada. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que Dios tiene la culpa de esto? No lo tiene Dios. Dios existe. Y mire, si usted existe, Dios existe. Y si existe Dios, existe Satanás. Y si existe ahí blanco, hay negro. Si está lo alto, está lo profundo.
también. Así es que cuando nosotros consideramos esto, comprendemos que el hombre estaba irremediablemente perdido por el trágico pecado original, ¿verdad? Y no con esto quiere decir que el pecado original es otra cosa. No, el pecado original no es como muchos piensan, que tuvo relaciones sexuales. No es eso, ¿verdad? El pecado original es que comió del árbol que el Señor le había prohibido que comiera. Así es que, y el diablo lo sabía muy bien también, que Dios es amor, pero que en virtud de sí mismo, de Jesús, era con el hombre perdido, sin infringir su propia santidad y su propia justicia. Así es que en un momentito vamos a estar aquí con ustedes otra vez, y no se aleje para que usted siga escuchando la palabra de Dios. Gracias. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México. ¿Fumas? No, gracias. Al día mueren 165 personas en México por causas relacionadas al consumo de tabaco. Aún estás a tiempo. Acércate a Centros de Integración Juvenil. Llama al 52 12 12 12 o ingresa a www.cij.gov.mx. Esta campaña es apoyada por STIRT Tijuana. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from Contracultura presenta la conferencia Cultura de Honor. 2 días de impacto con la palabra de Dios. No te lo puedes perder. Todo inicia el viernes 31 de mayo a las 6 de la tarde y el sábado 1 de junio a las 4 de la tarde. Conferencia Cultura de Honor. 2 días que cambiarán tu vida. Con predicación de impacto con Mario Salas, Esteban Gassman y Gustavo Falcón. Además, en la alabanza estará Contracultura. Y la participación especial de los hijos del santo. Es la grandiosa conferencia Cultura de Honor en el C3. Todo se llevará a cabo en el C3. 2 días, viernes 31 de mayo desde las 6 de la tarde y el sábado desde las 4 de la tarde. Boletos ya a la venta en 100 pesos hasta el 1 de mayo y a 150 pesos del 2 de mayo al día del evento. Es la conferencia Cultura de Honor. Llama para más informes al teléfono 664-975-1560. 664-975-1560. Mientras en otras partes hablan bla 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 bla. En Conexión FM, más música, más música. Dice aquí la palabra del Señor en 1 de Juan 3:8, es del diablo. O sea que podemos concluir que como hombres, escuche bien lo que le voy a decir, al decir hombres, entran mujeres. Dice, no salvos, ¿habríamos llegado a ser propiedad de Satanás? Claro que no. No éramos propiedad. Habíamos cambiado la paternidad a él, pero seguíamos siendo propiedad
de Dios, aún así perdidos. Pero por esto apareció el Hijo del Hombre para darnos libertad, dice la Escritura. Hablemos de ninguna manera. Estábamos entonces, ¿qué? Bajo esclavitud. Yo era esclavo del pecado. Si usted también, antes de recibir a Cristo, era esclavo del pecado. Todos eran esclavos por cuanto todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y vuelvo a repetirles, desde el Papa, al obispo, el pastor, el anciano, el más rico o no más rico, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. María, José, todos. Dice que estamos bajo la esclavitud del pecado. Por lo tanto, Satanás tenía derecho de nuestras vidas, pero gloria a Dios que ahora ya no tiene derecho de nuestras vidas. Porque si nos sucede algo, es con el permiso del Señor. Solo con el permiso de Dios. Pero todas las obras obran para bien, dice en Romanos 8:28. Todas las obras obran bien para los que aman a Dios. Así es que, dice, tenía derecho de nuestras vidas y la autorización de disponer de nosotros, si es que el Señor lo permitía, como les acabo de decir. Pero eso sí, no tenía ni tiene ningún derecho de propiedad. El único derecho de propiedad es nuestro Señor Jesucristo. Con todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, están bajo esclavitud, están bajo el pecado. Y son criaturas, no son hijos de Dios. Pero los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Ya no estamos bajo el pecado, bajo la esclavitud. Y vuelvo a repetirles, aquí, como les digo yo en la congregación, si aquí hay alguien que no peca, pues para mandarlo al cielo de una vez, pero le fallamos todos. Todos tenemos fallas, unos más grandes, otros más pequeños, lo que sea, pero todos le fallamos a Dios, porque si hay alguno que diga que no peca, entonces le hace mentiroso a Dios. Pero algo maravilloso sucedió. Dios ya había decidido pagar el precio más alto y rescatarnos de este derecho de disposición del diablo sobre nosotros. Por el pecado original de Adán, vuelvo a repetirles, no fue una relación sexual, fue porque comieron del árbol del bien y del mal. Por eso se vieron desnudos. Y ahí fue cuando el primer tema que di, ahí el Señor tuvo que ponerles pieles y él fue ahí el primer lugar que se derramó la sangre. Así es que de Adán habíamos caído en la esclavitud del pecado bajo el poder del diablo, de la muerte y del infierno. Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario, nunca hubiera muerto, porque él no fue producto de la caída de Adán y Eva. Nosotros sí somos producto de la caída de Adán y Eva. Porque en él no hubo pecado ni engaño en su boca, nada. Fue un hombre justo, él fue el Cordero de Dios inmolado. Ahora, en Romanos 5:12 nos dice la palabra de Dios así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, al decir hombre, incluye a la mujer, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, todos, por cuanto todos pecaron. Vuelvo a repetir, aquí incluye a todos, nada de que fulanito y que sutanito, que menganito, no, nadie, aquí todos. Pero otro hombre, el hombre del cielo, el segundo Adán, tomó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Dice ahí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice al mundo, habla de Verónica, de Carlos, de Rocío, de Juan, de Esteban, que envió a su hijo unigénito, o sea que su hijo unigénito estaba con él, porque dice, lo envió. ¿Para qué? Para que todo aquel, aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación, que unos se salvan y otros no se salvan, y que unos nacen con un cordón verde y el otro, el cordón verde es para salvación y el cordón rojo es para perdición. No, aquí la palabra de Dios nos dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que toda la humanidad, y lo quitó. Escuche bien lo que dice en Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea Jesucristo, se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Y cuánta gente piensa, verdad? Y dice, lo sacrifica y una otra y otra vez? Una vez fue nada más al monte Gólgota,
y él dijo, yo pongo mi vida y nadie me la quita y la vuelvo a tomar otra vez y la vuelvo a dar. Y Dios así, Jesucristo, nos los puso el ejemplo y así se cumplió. Con otras palabras, para abolir el derecho del diablo sobre nosotros. Porque en la cruz fue la victoria que nos dio. Ni Satanás se lo pensaba. Así es que escuche cómo lo expresa Juan, el apóstol amado, en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en el mundo estamos incluidos nosotros. Así es que, pero usted se preguntará, ¿cómo lo hizo? Con su preciosa sangre. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos solamente los cubría, no los podía quitar. Pero la sangre de Jesucristo, mire lo que Juan dice, Juan 1:7, mire, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso hay mucha gente religiosa que dice, siempre salen con su sangre, y con la sangre, y con la sangre, y con la sangre. Dice ahí, ¿verdad? Porque no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, sino es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a experimentar el poder del Espíritu Santo en nosotros, es cuando comprendemos el profundo sentido de este versículo que acabo de darle lectura. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Aquí, aún así, el pecado más grande o más negro, más profundo, lo que usted como quiere llamarle, no hay pecado que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no solamente pueda cubrirlos, sino borrarlos, echarlo a lo más profundo de la mar y nunca más se acordar de ellos. Miren nada más. Cuando comenzamos entonces, qué alto precio pagó el Señor Jesús, ¿verdad? Para rescatarnos del pecado heredado. Cuando hablo de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no solamente me refiero a la sangre del cuerpo de Jesús, que fue vertida en el Gólgota, sino a toda la vida, porque la sangre es la vida, dice ahí, sino que a toda la vida del Hijo de Dios, que fue derramada por la salvación de usted y de mí, de todo el mundo. Toda la perfección del ser de Dios estaba en la sangre, en la santa sangre, la vida. O sea que si ya hemos experimentado la salvación, entonces dentro de nosotros corre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si somos templo donde mora el Espíritu de Dios, Él mora en templos no hechos por mano de hombre, ni de arquitecto, ni de ingeniero, ni de pastores, ni de papas, ni nadie. Solamente Él mora en hombres hechos a su imagen y semejanza. Y Él está y Él vive, porque dice en el libro de Hebreos que somos la casa de Dios. Y usted sabe lo que es una casa. Si usted tiene casa, qué bueno, usted me va a entender. Y si la renta, pues pero ahí vive, perdón. Ahí vive. Así es que aquí vive mi Dios dentro de mí. Y si usted ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ahí vive también. La vida de la deidad, toda su perfección se derramó en el Gólgota, la sangre preciosa. Por ahí, como dicen, ¿verdad? El corazón inmaculado de Jesucristo no es el corazón, ni los riñones, ni el páncreas, ni el hígado, ni el apéndice, ni la vesícula. Es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos da la salvación. Si abrimos nuestro entendimiento, si verdaderamente creemos en la palabra, no en las tradiciones y costumbres de los hombres o de religiones, como decían estas personas, en esto tengo razón, tienen razón, que la religión es lo peor. Claro, Jesucristo, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación íntima con el Dios que hizo el sol, la luna y las estrellas, con el Dios que nos hizo y que lo hizo a usted, que el Dios, Él es un Dios omnipresente y omnisciente, donde quiera que usted esté ahí en este momento escuchándome, Dios sabe lo que usted está pensando, porque Él es omnisciente y Él está ahí junto con usted, es omnipresente y es también aquí, conmigo también está. Dice ahí la Escritura, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré también reunido junto
con ustedes. Y si no hay nadie, entonces Él está dentro de nosotros. Somos el templo viviente, somos la casa de Dios. Qué privilegio. Cuando nosotros entendamos esto y comprendamos, el Espíritu de Dios le va a dar seguridad de que la palabra de Dios es real y verdadera. La Biblia es el libro más vendido, pero el más incomprendido. Desde Génesis a Apocalipsis habla de Jesucristo. Siempre, siempre habla de Jesucristo. Así es que entendamos esto. Fueron diferentes autores de la Biblia y todos concuerdan que Jesucristo es Dios. En diferentes épocas, en diferentes lugares, todos concuerdan porque la Biblia se complementa. No hay ningún error. Si hubiera algún error, entonces, como dijo el apóstol Pablo, yo también no estaría yo aquí también sentado hablando de la palabra de Dios. Pero esto fue lo que me hizo a mí hablar de la palabra de Dios. Dejar mi trabajo, no dejar de ser médico, pero dejar mi trabajo en el Seguro Social de la Clínica 20. Preferí mejor dedicarme al Evangelio, porque es así cuando el Señor me llamó para pastor, me dijo. Y usted dirá, ¿Dios habla? Sí. Dios tiene cuerdas vocales. Dios tiene ojos y ve. Tiene boca y habla. Tiene oídos y escucha lo que usted quiere decirle a Él. Tiene pies y camina. Tiene brazos y te puede palpar, te puede abrazar. Ese es el Dios verdadero que yo sirvo. Y es el Dios que usted también debe de servir. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, de esos desea el Señor. Porque ya no me van a buscar aquí, le dijo a la mujer samaritana. Ni en aquel monte, ni en Brasil, ni en Roma, ni en Tijuana. Porque yo estaré en todos los lados donde aquella persona me busque en espíritu y en verdad. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice así el Señor. Así venimos cansados, así yo vine cansado, trabajado, atribulado. Y fue el Señor el único que tuvo compasión y me entendió lo que verdaderamente es ser un padre espiritual. Mi padre ya está con el Señor biológico, pero ahora tengo mi padre espiritual que no me ha dejado ni me dejará. ¿Por qué? Porque lo dice aquí en su palabra. No te dejaré, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonito. El hombre te puede decir tantas cosas, el diputado, el senador, el presidente pueden prometer tantas cosas, pero la mayoría fallan, la mayoría son mentirosos. Pero en Jesús no hay mentira, no hay engaño. Eres justo y verdadero. Así es que trate de entender esto. Dios mismo pagó el precio más alto, o sea que la sangre de su propio Hijo amado para comprarse la iglesia, para adquirirla. Dice la palabra del Señor en Marcos 10:45. Mire, ¿quién es la iglesia? Dice, la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. ¿Y cuál iglesia compró el Señor con su propia sangre? ¿La iglesia de Brasil? ¿La de México? ¿La de Roma? ¿La de Francia que se quemó? ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Un edificio? ¿Una estructura? No. La iglesia es aquella que reconoce el sacrificio de Jesús en el monte Gólgota hace más de 2000 años y que derramó su preciosa sangre y en la cual reconocemos que estábamos perdidos, que éramos esclavos de Satanás, que practicábamos el pecado, practicábamos la inmundicia, la mentira, el adulterio y la fornicación. Todo eso éramos esclavos de ella. No éramos propiedad de Satanás, pero habíamos cambiado la paternidad de Dios a la paternidad de Satanás. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, reconocemos que Jesucristo fue al monte Gólgota y murió por mí. Derramó su sangre por mí. ¿Por mí? Usted puede decir, sí, por ti. Porque Él te conoce, Él nos conoce antes de que estuviéramos aún en el vientre de nuestra madre. Y Él dio su vida. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar y la doy por ustedes. Qué bonito, hermano. Mire el amor de Dios. Mire el precio tan alto que pagó por usted y por mí. ¿Y usted cree que vamos a darle la espalda?
No, la religión no la va a salvar. A mí la religión no me va a salvar. La iglesia es aquella que está lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador ahí en la cruz del monte Gólgota. Y ahí vino a ser de la iglesia el ladrón malvado que dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y él no le dijo: eres de la iglesia fulana, sutana o mengana. Eres del concilio fulano, sutano o mengano. No, le dijo: de cierto te digo, porque él vio una mirada de fe en él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de fácil y así de sencillo lo perdonó. Mire, qué maravilloso. En cambio, la religión te cobra hasta para morirte, te cobra para casarte, te cobra hasta para bautizarte, te cobra para ir a visitar. Esa es la religión. Jesús nunca hizo eso, nunca fue a cobrar, nada, ni sigue cobrando. Él es el médico de médicos, especialista en sanar, y cuando tú clamas a voz en cuello, Él te atiende. Y si está de acuerdo a su voluntad, Él te sana. Y si no, Él sabe el por qué no hacerlo como lo hizo el apóstol, con el apóstol Pablo, con Timoteo, con Isaías, todo eso. Él sabe el por qué. Y las cosas profundas solamente le pertenecen a Dios. Y nosotros tenemos que aceptar eso, porque Dios sigue siendo bueno y su misericordia es para siempre. Vuelvo a repetirle, solamente por medio del Espíritu Santo. Él es Dios, el Espíritu Santo. Y el único representante de Jesús aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No es ningún hombre, no es ninguna mujer, no es ningún concilio, ninguna denominación. No es nada de esto. Vamos a seguir sufriendo y padeciendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Nada de eso, de que pare de sufrir mentiras del diablo. Nosotros vamos a seguir sufriendo y padeciendo, ¿verdad? Porque la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo es aquella que ha reconocido el pago tan grande en el monte Gólgota por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos 20:28 nos dice así: la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Mire, así que el Señor Jesús lo manifestó claramente con su grandiosa misión. Así lo manifestó. Mire lo que nos dice en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Ah? ¿Sí escuchó bien esto? No vino para ser servido. Y hay hombres que quieren que se les sirvamos, que nos hinquemos, que le besamos la mano y no sé qué cuánto le hagamos. A eso Jesús no vino. Si mismo Pedro le dijo a Cornelio: levántate porque yo también soy hombre. Imagínese, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate de usted y de mí, de muchos, de todos, de los que quieren, de los que quieran, porque Él es un caballero. Él toca a la puerta, llama, y si abre la puerta Él entra, pero si no, no lo hace. Así que con estas palabras Él nos dice: yo Jesús pago el precio, y Él lo pagó por ti, y Él lo pagó por mí, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Ahora vamos a contemplar, con la ayuda del Espíritu Santo, el valor, lo elevado de este precio. Tan grande este precio que mismo el Padre dijo: si negares a mi Hijo, yo también te voy a negar. Mismo Jesús: yo también te voy a negar si niegas mi sacrificio. Yo también te voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Qué bueno. Así es que, en primer lugar, vemos aquí, la sangre de Jesucristo es una fuerza purificadora. Y ya lo vimos anteriormente, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Así es que todo el significado de llegar a ser semejante a Jesucristo en su muerte está en que su sangre pueda fluir
por nuestros cuerpos mortales. Ahora, cuando esto corruptible se vuelve en incorrupción, ahí no entra la sangre. Nuestra tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O, no. Ahora la misma sangre correrá de Jesús dentro de nosotros. Tenemos un cuerpo, ¿verdad? Incorruptible. Con esto, la sangre de Jesucristo, es decir, la vida del Hijo de Dios, entró en nosotros en su plena dimensión y nos limpia de todo pecado. Pero ahí estamos nosotros señalando a fulano, sultano, mengano hoy dentro del cristianismo, sin darnos cuenta, sin comprender que verdaderamente nosotros también hemos fallado al Señor, y entonces nos ponemos en el plan de fariseos también, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que sentarnos, aconsejar y hablarles con paciencia, con mansedumbre, con amor, con sabiduría, hablando primeramente, ¿verdad? Y viendo primeramente en nuestra vida lo que está sucediendo, lo que está pasando. En segundo lugar, dice, la sangre de Jesucristo es una fuerza redentora que ya lo hemos visto. Efesios 1:7, ¿qué nos dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. Todo aquel que se llegue al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Como el hombre a veces desprecia a la persona, o la mujer que desprecia a la persona, Dios no lo desprecia. Dios no lo desecha. Dios solamente puede perdonarnos sobre la base de la terrible tragedia en el monte Gólgota, en la cruz. Querer poner otro fundamento sobre el perdón es una blasfemia. Cuando yo escuché que la iglesia de Francia se había quemado, se sintieron porque el altar del perdón se había quemado. Imagínense ir a hincarse o pararse a pedir perdón a un altar que no tiene ojos, que no tiene nariz, que no ve, que no tiene oídos. ¿Cómo está eso? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. No es el ladrillo, no es el cemento, no son las luces, no es nada de esto. Es el único que puede perdonar pecados, es Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Es solamente sobre la base de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Dios puede perdonarnos nuestros pecados e incluirnos otra vez en su gracia. Cuando reconocemos este fundamento, entonces las cadenas se rompen y recibimos el perdón de Dios. Vuelvo a repetirles, así de fácil y así de sencillo. Simple y sencillamente, válgame la redundancia, reconocer a Jesucristo como aquel que puso su vida y la volvió a tomar para darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna. ¿Sí escuchó bien? Vida eterna para la eternidad. Así es que uno se preguntará ¿según qué norma? Según las riquezas de su gracia. El perdón de Dios solamente llega a ser natural en el ámbito sobrenatural. En tercer punto vemos la sangre de Jesucristo es una fuerza que produce paz y reconciliación. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses y hablándolo a cada uno de nosotros en el primer capítulo, verso 20, nos dice, y por medio de él, o sea, de su sangre, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Mediante qué? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, bien nos dice el Señor, ¿cuándo habrá paz? Aquí, terrenal, no. Mientras el hombre reine, no. Jesús mismo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, sino como yo os la doy. Así es que entendamos lo que dicen las Escrituras. No como el mundo la da, no como el país fulano o sultano o mengano,
sino como yo os la doy. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es a quien tenemos que acudir y decirle: Padre, perdóname porque hice esto, porque hice lo otro, porque hice aquello. ¿Cómo vamos a ir a pedirle a un hombre que nos perdone si él no puede perdonarse a sí mismo lo que ha hecho? Solamente Dios puede hacerlo. Y que Dios solamente conoce nuestras faltas, nuestra falla, nuestro pecado. Y si pecamos, dice aquí la Escritura, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Al pastor, al papa, al obispo, al cardenal, al concilio cuadrangular, asambleas de Dios, el evangelio completo. No, a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. No se me vaya. Aquí en adelantito vamos a seguir con usted, y si quiere usted hablar al teléfono 379-2894, que ahí está nuestra hermana Rocío, 379-2894. Marisol, ya le cambié de nombre, así como el Señor a Pedro, ya no te llamarás Simón, ahora Pedro. Que Dios me lo siga bendiciendo. Marisol. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar 1, 2, 3. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México. Un mundo sin drogas. Bolivia le dice no a las drogas. नेपाल भन्छ लागू पदार्थबाट मुक्त हौं. Ecuador le dice no a la droga. Nigeria, Nederland zegt nee tegen de drugs. Россия говорит наркотикам нет. America says no to drugs. O Brasil diz não às drogas. Madok Mukto Bangladesh chai. Venezuela dice no a las drogas. Britain says no to drugs. Malaysia benci dada. Panamá dice no a las drogas. The Caribbean says no to drugs. Nasha chodo Pakistan ke liye. Perú dice no a las drogas. L'Italia dice no alla droga. Colombia le dice no a las drogas. Israel Chaim bli samim. Polska mówi nie narkotykom. México dice no a las drogas. Necesitamos unirnos para lograr un mundo sin drogas. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from. Contracultura presenta la conferencia Cultura de Honor. 2 días de impacto con la palabra de Dios. No te lo puedes perder. Todo inicia el viernes 31 de mayo a las 6 de la tarde y el sábado 1 de junio a las 4 de la tarde. Conferencia Cultura de Honor. 2 días que cambiarán tu vida. Con predicación de impacto con Mario Salas, Esteban Gassman y Gustavo Falcón. Además, en la alabanza estará Contracultura. Y la participación especial de los hijos del santo. Es la grandiosa conferencia Cultura de Honor en el C3. Todo se llevará a cabo en el C3. 2 días, viernes 31 de mayo desde las 6 de la tarde y el sábado desde las 4 de la tarde. Boletos ya a la venta en 100 pesos hasta el 1 de mayo y a 150 pesos del 2 de mayo al día del evento. Es la conferencia Cultura de Honor. Llama para más informes al teléfono 664-975-1560.
1560. 664-975-1560. La nueva era de la radio. Conexión. Fuerza Mexicana. Conexión FM. Aquí estamos de nuevo otra vez, exponiendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y dándole gracias a usted por la atención de antemano. Así es que aquí estamos viendo en Colosenses 1:20, y por medio de él, o sea de su sangre, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. ¿Mediante qué? La sangre de nuestro Señor Salvador Jesús de Nazaret. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sumo sacerdote. En Él y solamente en Él debemos de depositar toda nuestra confianza. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Porque Él te entiende y te conoce. Él me conoce, nos conoce a todos. Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Yo leí una anécdota de un joven telegrafista que un día escuchó el mensaje de salvación y reconoció que era pecador. Reconoció que le faltaba algo, al igual que su servidor, que yo pensaba que mi carrera era todo y el dinero o mi carro o las mujeres era el todo de mi vida. Pero siempre, cuando ya estaba bajo el alcohol, la influencia del alcohol, ya sabía, yo sentía que necesitaba algo más, que yo estaba vacío. Así estaba este joven que escuchó el evangelio, la predicación. Este joven telegrafista dice que llegó a su casa como aquel que se ponía en la esquina y le decía: ten de mí misericordia porque soy un pecador. En cambio, aquel fariseo que se creía que era muy bueno porque era de la ley y pertenecía al Sanedrín o pertenecen a ciertas áreas y piensan que por eso los va a salvar. Así es que él necesitaba eso. Él recibía la transmisión y él también tenía la orden de transmitirlos a las personas que le decían. Y un día no pudo dormir porque, como les decía, necesitaba de ese algo que es la salvación, nuestro Señor Jesucristo. De repente mandaron un telegrama y ese telegrama que habían mandado era de un predicador. Y ese predicador mandaba un texto a una criada, una sirvienta, y el telegrama decía así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo el texto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, cuando él escuchó esto, dice que cayó de rodillas y estuvo llore, porque él deseaba saber cómo ser salvo.
cómo quitar esas cadenas de opresión, de esclavitud. Y como Dios conoce nuestro corazón, mandó ese telegrama. O sea, fue de doble bendición. Después Él se la mandó a esta mujer, una criada, una sirvienta. Fue bendición para ella y para Él. Qué bonito, ¿verdad? Así es que también otro predicador, Win Malgo, me recuerdo de él, dice que él estaba predicando en una ocasión sobre la sangre del Cordero. De repente le preguntó si alguien aceptaba a Cristo y fue únicamente una persona, y aceptó a Jesucristo. Entonces el predicador Win Malgo le dijo por qué había hecho esa confesión y había aceptado a Jesucristo, y si él se acordaba del mensaje que él había dado. Y le dijo: mire, señor predicador, yo no me acuerdo de nada de lo que usted dijo, de lo que usted mencionó. Nada recuerdo, nada de esto. Lo único, una frase que yo vi con fuego, que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el predicador Win Malgo que con eso, simple y sencillamente, cuando las personas están dispuestas a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, son salvos. Últimamente me han llamado para oficiar en los funerales, y yo le pido al Señor sabiduría y gracia. Y de antemano, si es cristiano, qué bueno el que está dentro del ataúd, porque nada más es el cuerpo, su alma no está, ni su espíritu. Entonces mi deber y mi obligación es predicarles a los que están ahí oyendo, a los vivos, con templanza, con mansedumbre, con sabiduría y con amor, de la vida eterna, de que hay un cielo y hay un infierno, que no hay limbo ni purgatorios, que no se compra la salvación ni se va a pagar con tanto dinero para que salgas del purgatorio, para que vayas al reino de los cielos. No es cierto, es mentira. Por eso mucha gente está desilusionada y decepcionada de que la religión habla sobre eso, y no es correcto, no es justo. Jesús predicó más del infierno que del cielo, y eso lo vemos en las Escrituras. Cuando no solamente leemos la palabra de Dios, sino cuando nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios. Y hubo un rico y Lázaro, y unos dicen: es que eso es una parábola. No, la parábola no menciona nombres, pero hubo un rico y Lázaro. El rico, con todo su dinero, se perdió, se fue al infierno. Y muchas religiones dicen que no hay infierno para no asustar a sus congregantes, o no les leen el libro de Apocalipsis. Pero Jesucristo, vuelve a repetirle, les habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque Él no hizo el infierno para usted o para mí. Fue para los ángeles que se rebelaron en contra de Él. Tenemos un libre albedrío, y el que va a poner el pie es el ser humano. No es Dios que lo va a arrojar ahí. Es uno que decía caer ahí. Pero por eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para darnos libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y somos libres del pecado, de la esclavitud. Y vuelvo a repetirles, hay un cielo y hay un infierno. Y tenemos que seguir adelante con esto. Dice así: la sangre de Jesucristo, por número 4, la sangre de Jesucristo es una sangre justificadora. La Biblia, en la versión popular, nos dice en Romanos 3:25 así: a quien Jesucristo Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La victoria de Jesucristo en el Gólgota fue una sorpresa
para Satanás. De seguro ha de haber dicho él y todos sus achichingles, ya vencimos. Destruimos al Hijo del Dios viviente. Ya lo derrotamos. Pero de seguro, ¿verdad? Ya todos los niños son nuestros. Siempre habrá enfermedad. Siempre habrá tuberculosis. No habrá una rosa, no habrá un clavel. Siempre habrá leucemia y tuberculosis. Siempre habrá diabetes, siempre habrá esto. Pero yo hoy escuché una anécdota de un hermano que dice que el Satanás estaba frente a la tumba. Le dijo, yo tengo que tener cuidado porque a lo mejor va a salir, yo no tengo confianza. Y empezaron a hablar los demonios, pues si quieren vamos a hacer una guardia para que no se abra la puerta. La puerta está sellada y hay guardas también, pero nosotros también. ¿Qué te parece, Satanás? Dijo, bien hecho. Y pasaron 1, 2, 3 días. Faltaban ya 10 segundos cuando hizo la cuenta regresiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y cuando dijo 1, el Espíritu de Dios pegó a Satanás ahí. La piedra se abrió y salió el Rey de Reyes y Señor de Jesús. Así como él dijo, así me puede destruir este templo, pero en 3 días se levantará. Y el poder del Espíritu de Dios lo levantó y ahora está vivo, porque la victoria de Jesucristo en el Gólgota fue una sorpresa, vuelvo a repetir, es para Satanás. Pues el pecado no castigado le daba un derecho a nosotros. Había un derecho, no éramos propiedad de él, había un derecho. El profeta Isaías dijo esto 800 años antes de que ocurriera el sacrificio de Jesús en el monte Gólgota. En el capítulo 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, o sea, por su sangre, fuimos curados. Así que somos justos delante de Dios, no por nuestra justicia, no es por buenas obras, sin antes de haber aceptado a Jesucristo como suficiente Salvador. Las obras no sirven para nada. El mismo profeta mesiánico Isaías nos dice que son como un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia. Yo a veces quitaba en la clínica y 20 personas con las vendas que a veces no se habían hecho curación. Teníamos que remojar las vendas y sacar, y venían pedazos de piel, a veces hasta de músculo. Se veían a veces los huesos. Y bien, olían muy feo por la pus que tenían. Así es la mejor obra que tú quieras hacer, pero sin Cristo en tu corazón es como un trapo de inmundicia que se arrollaban los leprosos. Sino por la justicia de Él, porque Él es justo. Somos justos, pero por medio de Él, por la justicia de Él. Entonces, ¿quién impide a un pecador el creer que el Salvador murió por él? Como les vuelvo a repetir, cuando venía camino para acá, yo escuchaba una radiodifusora que él decía, ¿verdad? Que él era ateo y que no creía en nadie, que porque los niños estaban muriendo de hambre y que Dios no hacía nada. Entonces, ¿quién va a impedir a un pecador el creer en el Salvador que murió por él? Probablemente nadie, excepto él mismo, y aún así los escépticos. Bueno, y puede volver a preguntar, ¿y qué garantía tiene un pecador de esto? De que esto tiene validez para él. La respuesta, mire, es simple y sencilla, es esta. La garantía está justamente en el hecho de que es un pecador y porque Cristo derramó su sangre por los pecadores. Pero entonces vuelvo a preguntar, ¿qué ventaja tiene un pecador a un incrédulo? Mucho. O sea, de los que
de los que se pierden, el incrédulo, el ateo, el agnóstico. Esta es la ventaja del pecador, que él tiene un deseo de salvarse como el telegrafista, como ese muchacho que no entendió nada de la palabra de un malgo y vio con letras de fuego ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Él entendió porque iba con un corazón contrito y humillado, porque el que se humilla será ensalzado, mas el que se ensalza será humillado. Así es que él se humilló y Dios le respondió con gracia. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién? Jesucristo. Así es que el que tiene un deseo de salvarse, lo que es contrario al incrédulo, al escéptico, él no quiere saber nada, ¿verdad? ¿Quién puede acusar ahora a los pecadores que se entregan al Salvador? Incluso el más potente acusador, o sea, el diablo, debe ceder aquí, porque aquí hay una sangre que habla, dice así la Escritura, mejor que la de Abel. Así es que Hebreos 12:24, mire lo que nos dice aquí, Hebreos 12:24, le voy a dar la lectura a la palabra del Señor. 12:24, nos dice así la palabra del Señor. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, que habla mejor que la de Abel. Como dice el salmista, Él conoce el lenguaje de tus lágrimas. Él conoce cuando salen lágrimas sinceras de tu corazón, de tus ojos, junto al lagrimal. Él sabe de dónde salen, de un corazón contrito y humillado. Y Él sabe lo que está uno queriendo decirle al Señor, porque a veces no hay palabras cómo expresar nuestro deseo, nuestro gemir, pero el Señor sí sabe. El número 5 dice aquí, la sangre de Jesús es una maravillosa fuerza liberadora. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro, en el primer capítulo del versículo 18 al 19 así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, dice aquí, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo solamente. No es con oro ni con plata. Cuando aceptamos a Cristo, todas las maldiciones se rompen por el poder de su sangre. No hay como unas religiones ahí que tienes que ir a encuentros y que luego te ponen una cruz ahí de madera y luego que agarras un papel y una pluma y apuntas tu pecado ahí y entonces el sacrificio que Jesús hizo en el Gólgota lo hacen a un lado y no es así. Y luego que tienes que todo eso viene por herencia, que si tu abuelito se divorció y que si tu abuelo se divorció y que si tu padre se divorció, entonces aunque te cases muy bien por la iglesia católica o cristiana o cualquier otra iglesia, tú también te vas a divorciar. Pero cuando tú te entregas a Cristo, entonces la sangre de Jesucristo rompe todas las herencias de brujería, de hechicería, de maldición, todo dice así la palabra del Señor. Venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque en el nombre que es sobre todo nombre hay poder, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inciso 6 dice aquí: la preciosa sangre de Jesucristo es también una fuerza que nos acerca, que nos hace cercanos. Por eso en Efesios 2:13 nos dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sí, en otro tiempo
yo estaba lejos de la salvación. Estaba lejos de mi Cristo, mi Salvador. Estaba cerca de la idolatría. Estaba dentro de una religión, pero no tenía una relación personal con el Señor de señores y Rey de reyes. Y es bonito cuando tú entiendes esto. Cuando quieres entender, entonces, así cuando vas manejando, o que te encierras en tu recámara y hablas y lloras y clamas y gimes, el Señor de señores, el Rey de reyes, Él te entiende y te comprende. Y cuando el hombre te rechaza por ser fariseo, escriba o lo que sea, ¿verdad? Legalista, es la palabra mejor correcta ahí. Legalista, si el hombre te rechaza, Dios te abre puertas por otro lado. Y entonces Dios te recompensará. Porque lo que tú hiciste en secreto, Él te recompensará en público. Así lo dice la palabra de Dios. Así es que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre estará acusándose, sin darse cuenta que quiere que las personas lleven más cargas mientras Él no las puede llevar. Y no es así, no es lo correcto. Mi yugo es fácil, dijo Jesús, y mi carga es ligera. Cuando nosotros confiamos en el Señor y le damos todo crédito al Señor, entonces es cuando Dios en su amor y en su grande misericordia trabaja con nosotros. Porque estamos dispuestos nosotros a trabajarle, estamos dispuestos a servirle, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mire lo que nos dice aquí el profeta Jeremías, el profeta llorón. Dice aquí en el capítulo 31, un versículo que me gusta mucho, me encanta mucho. Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he atraído con misericordia. Como le dijo el Señor a Oseas, con lazos de amor he atraído. Es lo que el Señor Jesús quería decir con estas palabras, y es lo que el Señor Jesús te dice a ti y me dice a mí, querido televidente. Y yo, si fuera levantado, esto nos dice en Juan 12:32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así es que vuelvo a repetirles y retomar lo que el apóstol Pablo dijo. ¿Qué no sabéis? Que vosotros sois templo donde mora la presencia de Dios. Somos templos vivientes. Andamos caminando por aquí, por allá, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todos aquellos que se oponen contra ti y te señalan y te dicen que tú estás mal y estás mal, tú le dices: Señor, tú sabes que estoy mal, pero aún así vengo a ti y me humillo ante tus pies, Señor, para reconocer que tú eres mi Salvador y mi Redentor. Y mientras el hombre te cierra las puertas, Dios te las va a abrir, porque Dios no miente y Dios es galardonador de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Así es que la maravillosa, punto número 7, el último, dice aquí: la maravillosa fuerza de la sangre de Jesucristo abre el camino a Dios. Nos dice así en Hebreos capítulo 10, miren lo que nos dice. 10 del 19 al 22, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, óigame, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. ¿Pero por qué? ¿Por nuestra justicia? ¿Por nuestro coeficiente intelectual? ¿Por nuestra oratoria? ¿Por nuestro léxico?
por nuestra profesión, no, hermano. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenemos la entrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y si se rasgó es para que nosotros tengamos la entrada directa con el Señor. Porque somos templo donde Él mora. Porque somos la casa de Dios donde Él vive. Espero explicarme y espero que usted me entienda. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió aquí en Jesucristo, a través del velo, esto es, de su carne, porque su carne fue maltratada, llegada, latigada, masacrada en la cruz. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es ese gran sacerdote? Jesucristo, el que nunca muere, el que nunca va a morir, el que es eterno. Dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, dice el Señor. Mire, el velo se rasgó. Gracias por su atención y en un momentito estaremos con usted y usted puede llamar al 379-2894 con nuestra hermana Marisol. Gracias. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso, Tijuana, Baja California, México. El STIRT y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores firmaron un convenio de colaboración para dar a conocer los beneficios de obtener un crédito Infonacot, oportunidades con mejores tasas de interés en beneficio de nuestras familias. Si eres trabajador mayor de 18 años y tienes un año en tu actual empleo, acude a la oficina de atención más cercana en tu comunidad. Puedes adquirir muebles, pagar viajes o acceder a dinero en efectivo. STIRT e Infonacot. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. ¿Fumas? No, gracias. Al día mueren 165 personas en México por causas relacionadas al consumo de tabaco. Aún estás a tiempo. Acércate a Centros de Integración Juvenil. Llama al 52 12 12 12 o ingresa a www.cij.gov.mx. Esta campaña es apoyada por STIRT Tijuana. La mejor programación musical. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
Dieron a Lucifer porque se respetan sus jerarquías. Y dijo, que el Señor te reprenda, les dijo, porque Él no tiene autoridad para reprenderlos, y nosotros sí. Porque Jesús no murió por Miguel ni por Gabriel, pero por usted y por mí sí. Cuando tú escuches el nombre de Satanás, entonces en el nombre que es sobre todo nombre, yo te reprendo, porque estoy lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Así de fácil y de sencillo. Porque, repito, tenemos la autoridad del Señor de señores y Rey de reyes, el que murió por nosotros. Y no debemos de tenerle temor al enemigo, porque Él está vencido y el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Claro, no vamos a cruzarnos de brazo y ya está todo hecho, no. Tenemos que también nosotros pagar un precio. Así como Jesús pagó un precio, a precio de su propia vida, a precio de su propia sangre, también nosotros tenemos que pagar ese precio. ¿Cómo? En ayuno, en oración. Vendrán enfermedades a nuestra vida, por las que vengan. Si Señor, en su voluntad, las quiere retirar, qué bueno. Y si no, también con enfermedad o sin enfermedad, vamos a seguir adelante. Usted podrá decir, es que usted no tiene fe. Sí, tengo fe. Y tengo fe. Así es que, en ese momento, ¿verdad? Mismo Jesús tenía fe. O no tenía fe cuando en el monte Getsemaní dijo, Señor, pero si es posible, parte de mí esta copa, o sea que no vaya yo a ser latigado por el imperio romano, que no va a ser desollado, que no me vayan a poner la corona de espinas, que no vayan a ser mis manos atravesadas por grandes clavos o mis pies por grandes clavos. No va a ser así. Pero luego el Espíritu de Dios dijo ahí, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Así que si la voluntad del Señor, si estamos con una enfermedad, pues vamos a seguir adelante con enfermedad o sin adelante, predicando el Evangelio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y no nos avergonzamos de cómo estemos, y menos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y eso es lo que a mí me ha hecho seguir adelante. La gran misericordia que el Señor tuvo para conmigo, ir a la cruz en el monte Gólgota y derramar su preciosa sangre. Posiblemente tú preguntas, ¿y por mí? Sí, también por ti, que me estás viendo, que me estás escuchando. También por ti. Él lo pagó. Y vuelvo a repetir el texto de oro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Juan, a Carlos, a Esteban, a Ignacio, a María, a Luis, a Carlos, a Daniel, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Espíritu da testimonio, o escuche bien lo que le voy a decir, lo que dice aquí en la Escritura. El Espíritu da testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Imagínese el privilegio, el grande privilegio, todavía que nosotros deberíamos de haber estado en la cruz. Él nos dijo, hazte un lado, que yo voy a ir a la cruz, porque tú eres un pecador y yo no tengo pecado, ni engaño en mi boca hay. Yo soy el Cordero inmolado, sin mancha y sin arruga, sin nada. Así es que, así tenía que ser. Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. Y cuando estemos delante de Él, allá en su mismísima presencia, que nuestros ojos, sino los ojos incorruptibles, verán al Señor tal como es su majestuosidad, correremos a sus pies, lloraremos, cantaremos con Él por toda la eternidad. Allá no habrá horas, ni semanas, ni días, ni meses, una eternidad. Un gozo tremendo, ¿verdad? Que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Vale la pena sufrir, vale la pena pagar el precio, vale la pena exponer la palabra de Dios, vale la pena venir a estos momentitos y exponer la palabra de Dios para que alguien escuche la palabra del Señor, así como un día Dios tuvo misericordia de mí y escuché la palabra. El vaso escogido para que me hablaran fue mi madre. Mi madre me hablaba y me decía,
ven para que escuches la palabra de Dios. Y yo con tono burlón le decía mamá, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar si yo estoy a hablar en latín? Ven para que escuche la palabra de Dios, nada más siéntate y escucha la palabra de Dios. Tanto me rogaba que un día me senté y escuché la palabra de Dios. A menos atrás de la iglesia me senté, porque si no iban a decir, sabían que era médico, va a decir, bueno, a este médico ya le lavaron el cerebro y está aquí escuchando la Biblia con todos los hermanos y todos los aleluyas. Pero llegaban momentos a veces de que yo respiraba tan profundo para no llorar. Era el orgullo. Dios me estaba llamando por su Espíritu Santo, pero yo rechazaba todo esto. Como a mí me van a hablar algo de la Biblia si yo la sé. Yo sé desde Génesis hasta Apocalipsis, así la leíamos, pero sin la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo malo, porque se debe de leer bajo la guianza del Espíritu Santo para poder entenderla y comprenderla, que así es como debemos de hacer, escuchar la palabra de Dios. De oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, se abrieron mis ojos espirituales y entendí que había un Salvador. Aleluya. Un Salvador que entregó su vida por usted y por mí. Un Salvador que dio su sangre por usted y por mí. Un Salvador que un día vino a este mundo, a esta cloaca, a este basurero. Y yo en medio del lodo cenagoso me levantó. Y ahora para mí es un privilegio predicar el Evangelio y dar las buenas nuevas a todos aquellos que desean ser salvos, pero por medio de su sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es con oro ni con plata. No es como les repito, que tengo que tener un lugar, no por el hecho de ser pastor, no por el hecho de ser médico, no por el hecho de tener un coeficiente intelectual elevado, o que tenga oratoria, o que tenga mi léxico, bueno, voy a ser salvo. No por el hecho de pertenecer a un partido político voy a ser salvo. Mentiras del diablo. Simple y sencillamente es como le dijo el Señor al ladrón de la cruz del Calvario. Acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Entonces el Señor le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque le vi una mirada de fe que tenía en él. Y cuando nosotros clamamos así al Dios vivo, entonces el Dios vivo contesta con lazos de amor y misericordia, y nos entiende mejor que cualquier hombre, cualquier mujer, que aún así tu padre y tu madre, mejor te entiende el Señor Jesucristo, porque Él fue el que te hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando entendemos, mi querido hermano, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, entonces viene la revelación a nuestra vida, el entendimiento para seguir caminando con la ayuda del Señor. Aún así que le fallamos, aún así que andamos mal o pecamos, abogado tengo para con Dios, aquel que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Porque no lo hice voluntariamente, no lo hice conscientemente. ¿Por qué? Porque tengo la naturaleza caída y tengo una lucha siempre con la carne. El Espíritu de Dios siempre tiene una lucha. El peor enemigo de Pablo no era el Sanedrín, no eran los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos. Él lo dice, mi peor enemigo es la carne, el orgullo, la vanidad. Ese es el peor enemigo. Y eso dice en Gálatas 5, son los frutos de la carne, los frutos de la carne. Y eso solamente hay que reconocer y rendirnos a los pies del Señor, humillarnos. Y mientras más nos humillamos, entonces el que va a quemar la carne, ¿quién es? El Espíritu Santo, nos dice en la epístola a los Romanos. El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo, pero siempre y cuando tú deseas que vaya quemando todo eso. Y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él cumple lo que dice en su palabra. Y Él reconoce el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos, entonces es el Espíritu. Por eso Él nos dice, déjame hacerlo. Estad quietos que yo os haré. Yo os haré. Y con nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Y Él nos moldeará conforme a su voluntad y a su propósito, siempre y cuando, repito, nosotros nos dejamos que Él nos moldee, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestro ser, nuestro orgullo, nuestro capricho, todo eso, porque esta es la carne, el temperamento que a veces tenemos.
Y eso el Señor lo va a hacer, pero siempre vuelvo a repetir, cuando nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Dios en su grande amor y en su grande misericordia puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de milagros. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, vamos a confiar y entender que Jesucristo lo puede hacer porque Él no está muerto. Porque nuestro Dios no es un Dios de oro, de plata, de oro, de yeso, de barro. No es de papel. Es de carne. Espíritu, es espíritu, es de una carne que vino aquí, a este mundo. Dios se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo, dice en el 14, se hizo carne. Aquí se hizo carne, pero fue levantado como Dios por el Espíritu Santo. Algo incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor, que Él se hace presente. Cuando Él estaba aquí, Él no podía estar al mismo tiempo en Damasco o en diferente parte de Israel, en Jerusalén, o en Galilea. Pero ahora sí, está en todo el mundo, en China, en Japón, en Rusia, en nuestra casa, en nuestro hogar, dentro de nosotros, camina con nosotros y está con nosotros y vive con nosotros. Por su sangre fue derramada y su sangre está dentro espiritualmente dentro de nosotros. Así es que Él, como muchas religiones no creen que Jesucristo se hizo carne, Él se hizo carne, pero fue levantado como Dios. Y Él sigue siendo Dios. 100% hombre vino aquí, 100% divino. Y aquí, en esta tierra, si Él vino la primera vez, viene la segunda vez. Porque Él así lo dijo, ¿verdad? En Tesalonicenses, Él nos dice que Él vendrá otra vez y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así lo menciona también el historiador Josefo, así lo menciona el historiador Eusebio, ¿verdad? Así lo mencionan muchos historiadores, que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que hizo muchos milagros. Aún así, la gente inconversa lo reconoce. Y aún así los fariseos estaban reconociendo en la casa de Pedro, según los comentaristas dicen, cuando bajaron al paralítico. ¿Y este quién es? Que perdona pecados. Si solamente Dios puede perdonar pecados, claro, solamente Dios. Ni yo puedo perdonar pecados, ni el Papa puede perdonar pecados, ni María puede perdonar pecados, ni José puede perdonar pecados, ni Isaías, ni Esteban, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Nadie puede perdonar pecados, solamente Jesucristo. Pero Él nos oye, claro que nos oye, porque no está muerto. ¿Que Él no nos ve? Claro que nos ve porque tiene oídos, tiene ojos, y nos oye porque tiene oídos, y nos habla porque tiene boca. Todo eso podemos entender si verdaderamente queremos entender que Dios es Dios de vivos, no Dios de muertos. Por eso clamamos al Señor, lloramos delante de Él. Le decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Yo deseo esto, yo deseo lo otro, aquello. Que reconozcamos que Dios es un Dios de amor y misericordia. Dios no es un Dios como el mago de la lámpara de Aladino, que Él nos va a decir, a ver, mi siervo, ¿qué es lo que tú quieres que te voy a hacer? Él no cumple caprichos. Él, ¿verdad?, está para hacer la voluntad en nosotros, no la voluntad de nosotros que queramos hacerlo, no. Él es bueno, vuelvo a repetirle, y Él es soberano, y Él va a actuar conforme a su propósito, y Él dice la palabra del Señor ahí, que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Él. Y cuando lo que Dios permita, no en su voluntad, sino en el sentido permisivo, entonces recordemos que Dios está con nosotros, y Dios seguirá con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en momentos de las pruebas, en momentos de las luchas. Así como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero más adelante sigue diciendo, pero en valle de sombra nos pasará, pero su vara y su callado nos motivará y nos alumbrará, dice la palabra del Señor. El Salmo 91 también nos dice que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero al final también te dice, con Él estaré yo en la angustia. Quiere decir que también vamos a estar en la angustia. Vamos a estar en la angustia. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, ahí en el monte de Getsemaní, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense, en la humanidad de Jesucristo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
Así es que el apóstol Pablo, que se burlaba del Dios, que se burlaba de Jesús, que se burlaba de todo, que pertenecía al Sanedrín, que a lo mejor él fue que bofeteó también al Señor, recibió cartas de los religiosos y fue a perseguir a los cristianos, a matarlos y mandarlos con los leones al Coliseo. Ahí. Pero un día le pasó lo que tenía que pasarle, porque era celoso de las cosas de Dios, pero equivocado, así como yo estaba equivocado. Celoso de las cosas de Dios, pero equivocado, rotundamente equivocado. Y se le apareció el Señor Jesús. Y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Dijo el apóstol Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. No vas a poder, como diciendo, no vas a poder acabar con la iglesia, porque mientras matas 10, aparecen 100. Mientras matas a 100, aparecerán 1000. Nunca vas a poder con la iglesia lavada con mi sangre. Y así, en el Coliseo, mujeres, niños, hombres, echados a los leones por el apóstol Pablo, por Saulo de Tarso. Y entonces ahí fue Ananías, puso las manos, el Señor le apareció a Ananías y le dijo, ve y ponle las manos a este hombre, porque yo le haré saber cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Así es que vamos a padecer. Si él padeció, Pablo, también lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Nada de eso de que pare de sufrir, no es cierto, es mentira del diablo. Nosotros vamos a seguir sufriendo, ¿verdad? En las buenas, en las malas, con enfermedades o sin enfermedades, pero vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios, porque hubo alguien que se puso en nuestro lugar. Hubo alguien ahí que murió por usted y por mí. Hubo alguien que dio su vida por usted y por mí. Hubo alguien que ahora no se quedó ahí en la tumba, sino que fue levantado de entre los muertos. Aleluya. Y vive para siempre, por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es la rosa del Sarón, el lirio de los valles. Él es el cuarto hombre del horno de fuego. Él es el médico de médicos, es nuestro abogado fiel y verdadero. Él es nuestro amigo, nuestro Padre celestial. Él es el sumo sacerdote. Él es el Shaddai, el Adonai. Él es el todo en mi vida, en tu vida tiene que serlo también. No hay otro Dios mayor que Él. Los otros dioses nunca dijeron que se iban a levantar. Están muertos. No nos ven ni nos conocen. No saben, no están en ningún lugar. No son omnipresentes ni omniscientes, ni inmutables, pero nuestro Dios sí lo es. ¿Por qué? Porque el Espíritu me da testimonio y el Espíritu le da testimonio a nuestra vida que Jesucristo está vivo. Y si Él vive, también nosotros vivimos. Qué bonito es esto, porque sabemos de antemano que el que pone palabra en nuestra boca, porque de la abundancia del corazón a nuestra boca, es el Espíritu de Dios. Y si no fuera por el Espíritu de Dios, entonces, como dijo el apóstol Pablo, entonces nuestra predicación es en vano, no sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo, pero no es así. No estamos perdiendo el tiempo, estamos llevando el Evangelio a toda criatura, para que esa criatura se convierta y llegue a ser hijo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro sumo sacerdote, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por su atención al consejo de su palabra. Muchas gracias por nuestra hermana Marisol, que está en cabina. Y recuerdes el teléfono 379-2894. Y permítame hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias por todos los que escucharon este mensaje. Y yo te pido que tu palabra no vuelva vacía, sino que te acepten como tu único y suficiente Salvador, que no hay otro Dios más que el de usted. Saludos a nuestra hermana Hilda González, que Dios me la siga bendiciendo y hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive presentó el programa Ministerios Unidos.